Endopoliploidía. El crecimiento y desarrollo en las plantas está programado y establecido a través de tres procesos: la división celular, el crecimiento y la diferenciación. Las células meristemáticas incrementan su número y aportan nuevas células a la planta para su desarrollo posembrionario. La proliferación y expansión celular resultan en un variado pero determinado número de células para la planta, según el tejido y el órgano. El tamaño de las células en la planta está íntimamente relacionado con su función. Hay dos estrategias para aumentar el tamaño celular. Uno está basado en la cantidad de agua que toma la planta y el crecimiento de sus vacuolas, y otro que consiste en incrementar el contenido de ADN nuclear o el nivel de poliploidía, lo cual da lugar a la endopoliploidía. Pero, ¿qué es la endopoliploidía? La endopoliploidía es el término general que define los resultados de la multiplicación exponencial del ADN nuclear en ausencia de mitosis. ¿Y cuál es la diferencia entre la endopoliploidía y la poliploidía? La poliploidía es un fenómeno que tiene lugar al azar, mientras que la endopoliploidía es un proceso regulado por la propia planta. Normalmente, la endopoliploidía surge de dos caminos, o bien a través de endorreduplicación o por endomitosis, aunque también puede darse por procesos menos comunes como la fusión de núcleos o la aparición de células multinucleares. En cuanto a los dos caminos principales, vamos a explicar uno por uno. La endomitosis fue descrita por Gidler en 1939, concretamente en un insecto. Durante el ciclo endomitótico, los cromosomas se duplican y condensan en una envoltura nuclear intacta. Las cromátidas hermanas se separan y descondensan en el núcleo, dando lugar a la endopoliploidía, la cual se caracteriza por la multiplicación del número de cromosomas visibles. Sin embargo, los ciclos endomitóticos se dan especialmente en animales, pero rara vez se ha visto en angiospermas. ¿Y qué es la endorreduplicación? La forma más común de que se dé la poliploidía en plantas es por endorreduplicación. Este proceso fue descrito por primera vez por Levan en las raíces de la cebolla. ¿Y en qué consiste? Los cromosomas se replican sin una división posterior del núcleo y de la célula, y sin signos visibles de condensación y descondensación de la cromatina. Como resultado, los cromosomas tienen 2 elevado a n cromátidas. Mientras que la endomitosis siempre da lugar a una multiplicación visible de los cromosomas, la endorreduplicación puede tener diferentes efectos dependiendo de las características de la cromatina. Ambos procesos, la endomitosis y la endorreduplicación, se diferencian de la mitosis por la ausencia del uso mitótico y por la presencia de la envoltura nuclear durante todo el ciclo. Como veis, la endopoliploidía está muy relacionada con la diferenciación celular y es esencial para el desarrollo normal y la fisiología en diferentes órganos tanto de plantas como de animales. Respecto a eso, las plantas se pueden clasificar de dos formas. Las que sufren endopoliploidía son llamadas plantas polisomáticas, en contraposición de las plantas no polisomáticas, que son aquellas que permanecen diploides en el proceso de diferenciación. La endopoliploidía, aunque es muy común en angiospermas, no se da en todas las especies, y aún no se conoce con seguridad por qué ciertas plantas llevan a cabo un desarrollo polisomático y otras no. La endopoliploidía en plantas polisomáticas puede caracterizarse de dos formas: por la frecuencia de aparición de células endopoliploides o por el grado de poliploidía en células de determinados tejidos u órganos. Estos dos factores determinan el patrón de la endopoliploidía, que es característica de cada especie y órgano. El grado de endopoliploidía se indica con una C, partiendo del nivel 1C, donde el ADN está sin replicar en el núcleo. Las plantas que se consideran endopoliploides tienen un nivel mayor a 4C. La contribución y el rol de la endopoliploidía en el crecimiento y desarrollo de la planta no se entiende todavía del todo. Un problema que necesita una respuesta es la relación entre el contenido de ADN nuclear y el tamaño celular. El desarrollo de la planta y la diferenciación celular están acompañados usualmente de un aumento en el tamaño de la célula. La relación entre estos tres datos ha llevado a la hipótesis proporción citoplasma-núcleo. Esta hipótesis dice que cierto mecanismo de control asegura que la cantidad de citoplasma en una célula es proporcional a la cantidad de ADN en su núcleo.
Y preguntaréis, ¿y qué tiene que ver la endopoliploidía con esto? Pues bien, la hipótesis de que la endorreduplicación determina el ritmo de crecimiento celular ha sido propuesta basándose en diferentes observaciones, como por ejemplo, las células que han sufrido endopoliploidización son más grandes que las células diploides, o que la endorreduplicación normalmente pasa justo antes de la expansión celular. Pero de todas formas, la hipótesis proporción citoplasma-núcleo no explica por qué dentro de un organismo concreto, células de tejidos diferentes que tienen el mismo contenido de ADN son distintas en el tamaño del núcleo y también de la propia célula. Además, aunque la endopoliploidía claramente contribuye al aumento del tamaño celular, una pieza clave de este fenómeno parece ser un estímulo en la capacidad celular para el futuro crecimiento, ya que la determinación del tamaño celular final depende del desarrollo y la función de la célula. Los estudios actuales, por lo tanto, argumentan diciendo que la endopoliploidía tiene un rol fisiológico facilitando el crecimiento celular y también acelerando el crecimiento de los órganos. La endopoliploidía se encuentra bajo el control de varias fitohormonas, como el ácido gibereleico, las auxinas, las citoquinas e incluso los nutrientes y la luz. Sobre este último factor, en Arabidopsis thaliana se ha demostrado la participación de los fitocromos FIA, un receptor de luz roja a larga distancia, y FIB, un receptor de luz blanca y roja, en la regulación de la endorreduplicación. Ambos fitocromos inhiben ciertas rondas de la síntesis de ADN. Por otra parte, el patrón de la endopoliploidía puede variar según la familia, la especie e incluso cambia en variedades. La relación entre la posición taxonómica y la endopoliploidización fue anotada por primera vez en 1956. Desde entonces ha sido confirmada por múltiples autores. Según lo observado, la endopoliploidía es muy común en especies con un genoma pequeño, como son Arabidopsis thaliana y Solanum lycopersicum. Se ha propuesto que esto podría ser debido a que ciertas células especializadas necesitan una cantidad mínima de ADN nuclear para mantener su estado funcional, algo que pueden conseguir a través de la endopoliploidización de las células vegetativas. El nivel de endopoliploidía no solo está relacionado con el tamaño del genoma, sino que también lo está con el ciclo de vida. Las plantas endopoliploides son más frecuentemente anuales, antes que perennes. De hecho, de 34 especies polisomáticas, 9 son perennes y 25 bianuales o anuales. De este modo, un ciclo de vida corto normalmente está relacionado con un tamaño de genoma pequeño y con un alto nivel de endopoliploidía. Un buen ejemplo de esta correlación es Arabidopsis thaliana, cuyo genoma es pequeño, su ciclo de vida es corto y la endopoliploidización se da en todos sus órganos vegetativos. Además, los órganos de una planta pueden mostrar diferentes patrones de endopoliploidización. En algunas especies se da en todos los órganos o en casi todos, mientras que en otras solo le sucede a un porcentaje bajo de órganos o a ninguno. Para poner un ejemplo, en el embrión de Ordeum vulgare, el 82% de las células de la radícula tiene un contenido 2C, el 18% restante tiene un contenido 4C. Esto indica que la mayoría de las células han sido paradas en la fase G1 del ciclo celular. Por otra parte, el porcentaje de contenido 4C fue diferente en la plúmula, donde se describió un 22%. Esto sugiere que la actividad del ciclo celular en el embrión en desarrollo para en diferentes momentos dependiendo del órgano. Así, un control sistémico de la endopoliploidía ha sido observado en especies como Arabidopsis thaliana, Cucumis sativus y Solanum lycopersicum. La endopoliploidía en estas especies se ha expresado en raíces, hojas, peciolos, entrenudos del tallo y flores. Se está demostrando que el patrón de la endopoliploidía es característico del tipo de tejido y del estado del desarrollo en el que éste se encuentre, indicando así que la polisomatía está espacialmente y temporalmente regulada. Por último, destacar que el nivel de endopoliploidía además depende de la edad de la planta.
Existen evidencias de que los órganos más viejos muestran un nivel mayor de endopoliploidía que los jóvenes. Una excepción de esto son las hojas de Cucumis sativus, donde el patrón de la polisomatía permanece constante en hojas tanto jóvenes como maduras. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias y espero que os haya gustado.